Seguimos junto a ti aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Sara Abusabá, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez estamos acompañando hoy 4 de julio. Y atención, ya estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, que es una orden de alejamiento. ¿Qué pasa si es que no se cumple con la orden de alejamiento? ¿En qué momento se aplica? ¿En qué circunstancias? Vamos a conocer este tema a raíz del caso de John Kelvin, el cantante de cumbia que, por cierto, sale de la cárcel, pero va a tener que cumplir estas y otras restricciones. Está con nosotros el doctor Javier Aguirre, abogado penalista. Doctor Aguirre, bienvenido a Encendidos. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Jorge Rodríguez, la señora Sara Abusabá y la señora Noemí Mamani. A sus órdenes. Buen día, doctor. Gracias, doctor Aguirre. Buen Concretamente, por favor, ¿cuándo se aplica una orden de alejamiento? Este tipo de orden que son temporales a nivel judicial y definitiva cuando ya se emite una sentencia, por lo general se dan en caso de contexto de violencia familiar, ¿no? Entonces, en esa medida, el ejemplo clásico, una pareja le ejerce violencia sobre otra pareja y entonces denuncia el hecho ante la policía hace la investigación, fiscalía, juzgado, hay ahora los juzgados de familia de violencia familiar, y el juez dicta la orden de protección, que en este caso es medida de alejamiento, porque obviamente esa violencia se ha situado, por ejemplo, en el domicilio donde vive esa pareja, ¿no? Claro. No solamente a la pareja, sino a los hijos. Por lo general, ese tipo de problemática sucede, y por eso que el juzgado dicta una medida de protección de alejamiento, que significa, señor, usted no puede vivir en su casa con su pareja, señor, usted no puede comunicarse, señor, usted tiene que cumplir ciertas reglas, por ejemplo, el régimen de visitas, ya usted visitaba 2 o 3 veces, ahora solamente lo hace 1, y durante el tiempo mientras dura la investigación. Eso es lo que se llama medida de alejamiento. Doctor, le saluda Sara Abusabá, y justamente sobre esa parte usted acaba de mencionar, ¿no? Si antes visitaba 3, ahora visita 1. Y lo pregunto porque en realidad la violencia familiar puede ejercerla el padre o puede ejercerla la madre. Pero ¿qué pasa con la educación de ese niño, ¿no? Con esa necesidad de tener a su papá o a su mamá. ¿Cómo funciona esa parte si la persona, madre o padre, ejerció violencia? Bueno, la ley señala bien claro que en esa situación que usted me está preguntando, los jueces dictan esa medida para el menor de edad, en este caso, ¿no es cierto? Y lo traslada a un equipo, así denomínale, un equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, para ver cómo manejan esa situación de la pregunta que usted me está mencionando. Entonces, cómo debe ser el tratamiento, la relación de los papás que están en esta situación de alejamiento, cómo deben ser sus circunstancias con su hijo. Y eso, este equipo multidisciplinario emite un informe y le da en ese informe de carácter profesional, le da las sugerencias al juez para que tome la decisión. Doctora Aguirre, Noemí Mamani le saluda. Ese punto es muy importante aclararlo, incluso para las personas que son víctimas en estos momentos de violencia familiar. Cuando se habla de la orden de alejamiento, esto solamente es de la pareja, de la persona que ha sufrido violencia. La orden de alejamiento es para los hijos. ¿En qué casos aplica si yo siento que mis hijos también podrían ser vulnerables? ¿Debería solicitar una orden de alejamiento diferente? Bueno, en los casos de este tipo, obviamente donde hay una violencia en la situación familiar, el ejemplo que puse hace un momento, ¿no? Que es lo que sucede por lo general. Una de las parejas agrede a la otra, ¿ok? Y los hijos están ahí en medio. Entonces, la pareja que se siente agraviada presenta su solicitud al juzgado y en ese momento hace esa situación. Pero fíjense, aquí sucede lo siguiente. En esta situación, los jueces tienen que tomar muy en cuenta no solamente lo que le pide la víctima, sino que lo que informa el equipo multidisciplinario que mencioné hace un momento. Y en función de eso decide la decisión de cada situación de violencia que se genera.
Estamos conversando con el doctor Javier Aguirre, abogado penalista en nuestra secuencia Familia y Justicia, sobre la orden de alejamiento a raíz del caso del cantante de cumbia John Kelvin. Recordemos que muchas veces, amigos, una orden de alejamiento implica también otras medidas adicionales. Por ejemplo, no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial. La orden de alejamiento, y esto queremos complementarlo con el doctor Aguirre, implica también, atención, el cumplimiento, la obligatoriedad de acatar otro tipo de disposiciones, doctor Aguirre. Sí, como mencioné también hace un momento, no solamente alejarse, sino no tener comunicación por un determinado periodo. Por ejemplo, entregar, aunque parezca una cosa, una perogruidad, pero si estaba asistiendo, alimenticiamente, debería hacerlo con más frecuencia, bajo el apercibimiento de denunciarlo por desobediencia a la autoridad. Todas esas medidas se dictan en un contexto de violencia familiar, y la persona que desobedece eso es pasible de ser sancionado penalmente por otro delito que se llama desobediencia a la autoridad. Y si no cumple con estas restricciones, doctor Aguirre, ¿corre el riesgo de retornar a prisión? Sí, exactamente, exactamente. Inclusive, fíjese, en esta ley de violencia familiar, inclusive ha agravado la situación de esta problemática de violencia familiar. Dice bien claro que si fuera una desobediencia, por decirlo así, para que el público capte, simple, la pena es hasta 2 años. Pero en el caso de violencia familiar la pena es mínima 5 años, máxima 8 años. O sea, se da cuenta de la gravedad del asunto. Sí, claro. Doctor, claro. Hay una de las restricciones que en realidad, no sé, a mi parecer es media contradictoria, porque dice prohibición de concurrir a lugares donde se expidan bebidas alcohólicas, ¿no? Es decir, licor, salvo que tenga necesidad de desempeñar su actividad artística. Yo imagino que esto en el contexto de evitar que consuma bebidas con alcohol, pero ¿Cómo van a fiscalizar el hecho de si tuviese algún evento artístico que él no consuma alcohol, por ejemplo? Sí, la verdad que sí. De la primera lectura da la impresión de eso. Lo que yo entiendo ahí en ese caso es que, me pongo en esta situación, un poco de que el agresor, digamos, es un profesional del arte, ¿no? Un cantante, algo por el estilo, y estás dirigido a esa situación en concreto, no a la persona que es, digamos, por decirlo, que hace otras actividades que no sea el arte, por ejemplo, de cantar, ¿no? Por lo general, en este tipo de situaciones, bueno, un verdadero profesional no debería consumir alcohol cuando se va a hacer una presentación, ¿no es cierto? Pero en la realidad es, a veces sucede que lo hacen, digamos, usando las bebidas u otras sustancias. Entonces, a eso va dirigido, yo entiendo, la norma que usted me acaba de leer. Doctor, en todo caso, después de haber salido o saldrá hoy de prisión, y podemos aplicarlo también a otros casos, puede realizar sus actividades con normalidad. En el caso de un artista, puede brindar conciertos, puede viajar al interior del país, podría viajar al extranjero. Esos temitas, por favor, si nos podría esclarecer un poquito más. A ver, el hecho de que uno sea sancionado penalmente no sé el detalle de este señor Kelvin, ¿no es cierto? Creo que va por ahí la pregunta. No impide el derecho uno a trabajar. Eso es independientemente de haber perdido la libertad. Si esta persona se dedica a la profesión del arte, en este caso de dar conciertos y cantar, él no está prohibido. Es un medio de vida, es un medio de sustentarse. Entonces, la ley no puede prohibir eso. Muy bien. Ya cumplió su pena, no puede prohibir eso. Doctor Aguirre, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con RPP. Hoy hemos conocido todo sobre la orden de alejamiento a raíz del caso John Kelvin. 11:30, actualizamos la información. Tenemos mucho más para ti. Quédate con nosotros en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.